El derecho de autor se define como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras, con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento. En el derecho anglosajón se utiliza la noción del copyright, que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor. El derecho moral reconoce a un creador como único, primogenio y perpetuo titular de una obra en la que haya plasmado su creatividad, mientras que el derecho patrimonial tiene por función proteger las retribuciones a que se haya hecho acreedor por la explotación, la ejecución y el uso de su obra en forma lucrativa. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. Al expirar los derechos de autor, las obras intelectuales pasan al dominio público. El símbolo C es usado para indicar que una obra está sujeta al derecho de autor. Formalmente se sitúa el nacimiento del derecho de autor y el copyright durante el siglo XVIII. Con los años, el titular del copyright obtuvo el derecho exclusivo a controlar cualquier publicación de su obra. Sus derechos se extendieron de la obra en particular a cualquier obra derivada que pudiera surgir en base a la obra original. El símbolo P representa la reserva de los derechos de autor sobre una grabación sonido, y es la abreviatura para la palabra fonógrafo o registro fonográfico. Este símbolo hace referencia más directamente a la obra musical en sí grabada en un determinado disco, cassette, CD, etc. De hecho, es muy común verlo impreso en las contraportadas de los álbumes musicales. En la tradición jurídica del derecho continental se suele distinguir los siguientes derechos de autor. Número 1. Derechos patrimoniales. Son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra. Número 2. Derechos morales. Al hablar sobre el derecho moral, entendido como la conciencia del ser humano y el respeto a su ser, se hace referencia a que el autor de una obra es el único, primigenio y perpetuo titular, porque este derecho está unido a él en forma inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, haciéndose extensivo a los herederos. Esto quiere decir que el autor de una obra no puede enajenar su derecho moral ni tampoco renunciar a él, además de que éste no se extingue con el tiempo y no se le puede incautar. Número 3. Derechos conexos. Los titulares de las obras derivadas, quienes también se identifican como titulares de los derechos conexos, son los intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas y videogramas, así como los organismos de radiofusión. También son identificados como los poseedores de los derechos accesorios porque requieren de una obra original para ejecutarla o interpretarla. El autor original de un personaje o una canción es quien da a conocer la existencia de su obra para que un intérprete encarne el personaje o cante su canción. Lo mismo sucede con la escritura de un libro para su edición o la grabación de una canción para su transmisión por la radio. La protección del derecho de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un registro o el depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objeto de protección las obras originales del campo artístico, literario y científico, cualquiera que sea su formación de expresión, soporte o medio. La protección del derecho de autor existe desde que la obra es creada de una forma fijada. El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que creó dicha obra. Solo el autor o aquellos cuyos derechos derivan del autor pueden reclamar propiedad.